Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. Y hoy estamos en un especial. Programón. Especialísimo. Les admito que estoy entusiasmado. 3 troscos hablando de Trotsky. Sí. Trotsky recargado. Sí, no, nada puede salir mal. No, realmente, pero tenía ganas de hacer este programa. Está Guillermo Moreno. Sí, para vos, Guillermo Moreno. ¿Se pasa hablando boludeces de Trotsky? De loco. Sí. Escúchame, hoy mandaron un videito a un organismo de WhatsApp. De un videito de Moreno. Que dice que corrió la cámpora. Vi cómo corría la cámpora. Porque, y claro, que fue en un 24 de marzo. Después nos acordábamos cuándo había sido. ¿Cómo no fue? No me acuerdo. Un 24 de marzo, creo que fue en 2013 o 2014. Y gobernaba Cristina todavía. Gobernaba Cristina. Y no sé por qué se pinchó. Creo que querían copar la plaza de kirchnerismo, una cosa por el estilo. Y bueno, Guillermo Moreno dice, corrieron. Carga. Sí, los carga. Los carga. Que veía correr a la cámpora. Claro, Entendía por qué. Entra el peor. Está entrando el peor. Ahí entra el glorioso partido obrero. Digámoslo para este programa. La sección argentina de la Cuarta Internacional. Exacto. Absolutamente. Hablemos con propiedad. Bueno, escúchame, antes de adentrarnos en trotskismo puro y duro, repasemos algunas cositas que han pasado, que tenemos de agenda. Bueno, primero la lucha neumático, ¿no? Fundamental. Este paro que está habiendo en Bridgestone grande contra despidos que están amenazando a la patronal, ahí amagando, que quieren destruir también las condiciones de trabajo. Y como lo hemos dicho acá, está lleno, hay miles de recursos preventivos de crisis presentados a la Secretaría de Trabajo. En general, la burocracia sindical deja pasar todo, porque hay un sindicato de Sunda combativo que lo está enfrentando. Sí, anoche hubo piquete, concentración. Hubo una acción importante, porque hay amenaza de más de 450 despidos. Sí. El tema no es broma. Sí, aparte, hace 3 años, lo del preventivo es una cosa, es un escándalo, porque hace los últimos 3 años repartió ganancias entre los trabajadores, que fue algo que a partir de la conquista del Sunda por el clasismo, el sindicato hizo que se cumpla la distribución de ganancias entre los trabajadores. Entonces la patronal distribuye ganancias a los trabajadores y ahora plantea un preventivo de crisis, cuando en realidad para que se pueda tener el preventivo de crisis tiene que haber declarado que los últimos 3 años hubo pérdidas. Pero aparte es trucho, porque cuando uno va a ver por qué dice que tiene pérdida, no es tanto por una caída de ventas en el mercado interno, sino porque la filial argentina le pidió un préstamo a la filial brasilera y por la devaluación en pesos esa deuda mayor. Eso es un problema financiero de la propia empresa. Claro. Entonces tiene mucho de fraude. Entre sus casas matrices. Claro. Es algo clásico de las grandes empresas que... Sí, se prestan entre la propia empresa. Así que apoyar a Sunda es clave. Absolutamente. Y sigue también ahí latente el quilombo Enfate. Otro que reclama crisis, pero facturó $192 millones. Sí. Adán Quintanilla. Y tiene la guita de Aluar. Y la guita de Aluar. El monopolio de aluminio, de Futaleufú, que tiene subsidio del Estado. No, es una pelea importantísima, porque al mismo tiempo también apuntan a quebrar a un sindicato independiente, movilizado. Obvio. De fondo hay una batalla para quebrar la organización obrera independiente. Sí, y fue muy importante el paro de los docentes de la provincia de Buenos Aires el miércoles pasado. Para mí es significativo porque fue un paro que se hizo no solo contra el gobierno, por el tema de la esencialidad educativa, ¿no? Que es una tentativa de prohibición del derecho a huelga. Que acaba de alcanzar la media sanción en la Cámara de Diputados. Claro. Con la votación de, bueno, naturalmente el oficialismo, los radicales, los peronistas disidentes, pero incluso el propio bloque de Unión por la Patria, que había anunciado que lo iban a rechazar de manera homogénea, tuvo su aporte con el voto de Snopek de Jujuy, de la otra diputada mendocina de ellos, que terminaron votándolo a favor. Porque Cristina, ¿se acuerdan que dijo? Los docentes de qué se quejan. Sí. Una apertura a sesiones ordinarias de Congreso. Sí. Que se la dedicó exclusivamente a 3 meses de vacaciones, laburan 4 horas, y ella fue la que puso con Néstor el presentismo en la provincia de Santa Cruz como una medida antihuelga. Por lo tanto, ojo con eso. Un claro correlato con lo que la media sanción que votaron en diputados, que no es otra cosa que el ataque al derecho a la protesta y a la huelga de los docentes. Y el paro se hizo incluso no solo contra el gobierno, sino también contra la propia burocracia del sindicato. Que no la convocó. Que no la convocó. La boicoteó el paro, y sin embargo el paro fue masivo. Kicillof está aplicando el presentismo también. Claro. Así que después está el conflicto
que continúa la gran lucha contra la persecución. Sí. Sigue habiendo allanamientos por todos lados. Claro. Todos los días hay allanamientos distintos. Causas que siguen creciendo. Hay una causa en San Nicolás, un juez federal de San Nicolás. Hubo allanamiento la semana pasada al FOL, a la UTEP. Y mañana está previsto, que nosotros pedimos que se suspenda, una audiencia convocada por la Cámara de Apelaciones. Nosotros estamos apelando el auto de procesamiento contra los compañeros, contra Eduardo Meriboni, contra Tango, contra Jeremías, contra todos los compañeros del Pueblo Obrero. Y hoy apareció, vos tenés anotado ahí el nombre, ¿cómo se llama? No, apareció una nueva apelación, hasta donde nosotros habíamos contado un poco, pasado revista de la situación. Explicamos extensamente los términos de la apelación de los compañeros, los abogados de los compañeros del Polo Obrero, porque la acusación de Casanelo está montada sobre una cantidad de irregularidades, arbitrariedades, y anunciamos que estaba la apelación de Policita, que reclamaba penas más duras, y ahora aparece una todavía peor, del fiscal de la Cámara de Apelaciones, Agüero Iturbe, que reclama que se incorpore la imputación por asociación ilícita. Es prácticamente una aberración, porque lo que pretende hacer es criminalizar lo que son actividades típicas de la organización obrera, de la organización sindical. Entonces, por ejemplo, argumenta, bueno, había una mesa nacional del Polo Obrero, se reunían, hacían asambleas, y todo eso sería para llevar a cabo una actividad delictiva. Sí, que Agüero Iturbe, con ese tipo de cosas, convierte al Polo Obrero en una asociación ilícita. Su objetivo es directamente ilegalizar una organización. Claro. Sí. O sea, es un salto, ya no es una persona, otra persona, sino que la organización como tal está concebida, está preconcebida, está organizada en función de cometer actos delictivos, e incluso él toma como acto delictivo luchar, porque esto es extorsión. Ahora, totalmente. ¿en serio? Porque denuncia una compañera, A Mónica Lescano, Mónica que Lescano, falleció hace 3 años. Sí, Lescano. tipo es un Sí. agitador de derecha. Sí, Sí, sí. no tiene, yo estuve ojeando el sin texto. escrúpulos, porque Es un agitador de poner, derecha. Y es una operación para balancear a la derecha también, en lo que termina resolviendo la Cámara, porque se coloca en Así que un plan Iturbe, extremo. ¿cómo se llama? Agüero. Agüero Iturbe. Dos apellidos, no tenemos solo. No, que la patria judicial esta es terrible. Bueno, y él dicen que es un hombre muy de la casta judicial, de la opinión. Así que están muy atentos a ver cómo avanza. cómo avanza esto. Obviamente nuestros abogados van a también A a rechazar. refutar todo este tipo de planteos reaccionarios. Y darle mucha maneja a la campaña, ¿no? Por Sí. el sobreseimiento de los compañeros, contra la persecución. Estamos muy a fondo en todo eso. Está por salir un folleto muy bueno, ¿eh? Lo están ahí armando los compañeros, estuve ojeando, un dossier, que cuando salga lo vamos a sacar. Lo vamos a traer para manija. promocionarlo. Sí, donde refuta toda la causa. Y antes de pasar al tema de hoy, se va a venir una gran lucha universitaria. Está habiendo paros de universidad masivos. Ahora viene un paro de 48 horas convocado en todo el país, y acá en la UBA va a ser de 72 horas, donde intervienen todos los sindicatos. Y en 2 días va a estar la facultad cerrada porque los no docentes paran y cierran las facultades en todo el país. Y yo creo que se viene una marcha nuevamente universitaria como la de abril. Va a ser así. Así que todo lo que nosotros le demos maneja eso, porque de ahí se va armando Armando cosas, ¿no? Dijimos lo del FAT. Para lo que estamos nosotros. No. Para levantar al pueblo contra el gobierno esta reaccionario. porquería, Sí. Así que sigamos ese conflicto con detenimiento. Bueno, Bien. tenemos que pasar a los temas que vamos a abordar hoy más a fondo. Bueno, vamos a tener una editorial, una clásica, los troscos, ¿no? Frente a la Argentina de Milei. ¿Por qué hoy, Trotsky? Bueno, porque mañana es el 84 aniversario del asesinato de León Trotsky. Y bueno, Somos trotskistas. somos troscos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, bueno, ponderar todo el legado de León Trotsky, bueno, a la luz, de los aportes históricos, pero al mismo tiempo de la actualidad que vigencia. tiene, la vigencia que tiene. Entonces vamos a ver un poco los troscos frente a la Argentina de Milei, la actualidad de la tesis permanentista, de la revolución permanente para América Latina, y todo el tema de la guerra, que también ha sido un tema que Trotsky ha abordado mucho. El ucraniano Trotsky. El ucraniano Trotsky, y que bueno, realmente tiene una enorme actualidad por todo lo que hemos discutido acá sobre la guerra. Pero sin hacerla más larga, vamos directamente, y obviamente va a haber un premio al final. Sí, imagínense quién puede ser. Imagínense qué va a ser. Las 14 toneladas. Así que le vamos a dar paso a la clásica editorial de Gabriel Solano. Ser trotskista en Argentina. Me acuerdo hace un tiempo atrás, hace varios años atrás, había sacado una editorial, Ernesto Tenenbaum, hablando de los troscos en Argentina.
En esa oportunidad, frente a mucho ataque que existía del kirchnerismo, él trataba de hacer una reivindicación de lo que es una actitud tenaz en la lucha por principios. En un país donde muchas fuerzas políticas se caracterizan justamente por lo contrario, por la falta de principios, por el cambio de camiseta, por el pase de fuerza política, por privilegiar el acceso a un cargo con los beneficios personales que eso puede redundar, y en cambio los trotskistas manteniéndose firmes en la lucha por defensa de principios que entendemos como muy correctos, pero también en defensa de las causas populares. Y en Argentina ser trotsko a veces se utiliza de diferentes maneras, pero en general, yo cuando veo que se utiliza trotsko, incluso los que lo utilizan de manera peyorativa, yo siento una reivindicación del trotskismo. Porque al usarlo de manera peyorativa se dice, este es un intransigente, este va a fondo y no es moderado. No, los trotskos tenemos esa característica. Pero no es solo un problema de cómo uno se presenta o cómo se para frente a la realidad. También hay un problema de un acervo ideológico, estratégico, conceptual, que nos ha permitido, frente a la realidad de la Argentina de Milei, darnos una política que yo quiero exponer para que ustedes puedan luego juzgarla. En primer lugar, desde el punto de vista de una caracterización. Esto creo que es un debate importante. Porque cuando Milei gana las elecciones en primera vuelta, y más aún antes todavía que eso ocurra, había un debate de cómo caracterizar a la fuerza política de Milei. Y una parte importante de sectores intelectuales decían, estamos frente a un fascismo. Y nosotros, que somos trotskistas, y posiblemente quien más analizó al fascismo en tiempo real fue León Trotsky. Los textos de Trotsky sobre el fascismo son muy, muy importantes. Trotsky fue quien más combatió el ascenso de Hitler, y no solamente políticamente, sino por sus elaboraciones políticas, conceptuales, ideológicas. Llamo a leerlas, llamo a estudiarlas. Nos permitió a nosotros apartarnos de ese tipo de caracterizaciones superficiales e impresionistas. Porque ¿qué es el fascismo finalmente? Bueno, el fascismo es la organización por parte del capital financiero de sectores destruidos, arruinados, de las clases medias, de las pequeñas burguesías, para atacar a las organizaciones obreras con los mecanismos de la guerra civil. Y eso, en el caso concreto de Javier Milei, no tenía esas características ni la tiene en la actualidad. Obviamente los fenómenos son dinámicos, algo puede empezar de una manera y terminar de otra. Acá tomamos la frase que tanto le gustaba a Marx de que verde el árbol de la vida y gris la teoría. Uno tiene la teoría, pero después la vida va dando. Obviamente algo puede empezar como un movimiento que todavía no es fascista y terminar siéndolo. Es así. Pero corresponde analizar las cosas concretamente. En su ejemplo, esto no es un fascismo. Esto representa un movimiento o representa una fuerza política y ahora un gobierno de ofensiva capitalista contra los trabajadores, pero que no reúne todavía la fuerza clásica del fascismo para desarrollar una guerra civil contra los trabajadores. Y acá esto es importante discernirlo, porque no corresponde darle a tu enemigo más fuerza que la que tiene. Darle a tu enemigo más fuerza que la que tiene conduce políticamente al derrotismo. Y en el caso de Javier Milei, estamos lejos de que reúna esa fuerza política para derrotar a los trabajadores. Si él logró avanzar en estos meses de gobierno en varias cuestiones contra la clase obrera, no se debe tanto a la fuerza que logró reunir, sino a las debilidades políticas de la dirección del movimiento obrero. Entonces, esto es importante, la caracterización. Cuando hablamos de un gobierno de ofensiva, también Trotsky hizo aportes conceptuales importantes. Quienes hicimos varios cursos en el Partido Obrero cuando éramos chiquitos, en un momento hacíamos un curso que explicaba la diferencia entre un gobierno bonapartista y un gobierno semi-bonapartista. Y dice, bueno, ya está hilando muy fino. Puede ser. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando se dan cuenta no es un problema de semi o bonapartista, es una diferencia de fondo. El semi-bonapartismo, explicábamos nosotros, es cuando los gobiernos de características personalistas se apoyan entre los trabajadores del país para chocar con el capital financiero, para tener mejores condiciones para la explotación de la fuerza de trabajo por la burguesía nacional. Algo clásico de Argentina, el peronismo. En este esquema conceptual, tomémoslo como un esquema por el momento, el peronismo de los orígenes empezaba como algo semi-bonapartista. Se apoyaba en sectores populares para chocar de manera limitada, parcial, condicionada con el imperialismo, para abrir un curso de la mejor reparto para la burguesía argentina de la plusvalía que se lograba explotar a los trabajadores.
¿Y qué era el bonapartismo? No, cuando se apoya esa aburrición nacional en el imperialismo contra la clase obrera. Y un ejemplo ahí hizo pim pim, de casualidad, no es un festejo al concepto. Pero es importante tener esa diferenciación. Y en el caso de Milei, en los textos que nosotros hicimos cuando Milei asume el gobierno, dijimos un gobierno de tipo bonapartista de derecha. Es decir, se apoya en el capital financiero internacional para ir fuertemente contra la clase obrera. No es un gobierno fascista. Esos conceptos los tenemos que tener en cuenta y determina una política. Ahora bien, fuese fascista o fuese un gobierno bonapartista de derecha, en cualquiera de ambos casos, una fuerza de los trabajadores la tiene que enfrentar principalmente con la movilización popular, es decir, con la lucha de clases. Y fue lo que hicimos nosotros. Porque los que nos decían que era fascista, decían no hagamos nada. Recuerdo perfectamente el debate que tuvimos para la marcha del 20 de diciembre del año pasado, la primera gran medida de lucha contra el gobierno de Javier Milei, que en buena medida desató esta cacería que recién hablábamos, de procesamiento, de causas judiciales, porque todo está armado sobre la base de las denuncias de este número 134, que en su momento instrumentó Patricia Bullrich contra la marcha del 20 de diciembre. ¿Qué decían los sectores kirchneristas? Recuerdo perfectamente C5N y varios de sus periodistas. Es un error salir a la calle, es un error movilizarse, dejemos que el gobierno de Javier Milei pierda fuerza y nosotros, cuando pierda esa fuerza y decante solo, estamos nosotros. Nosotros digamos, no es así. Hay que enfrentarlo con la movilización popular y con la lucha de clases. Y organizamos la marcha del 20 de diciembre. Y esto fue tan así que logramos hacer la marcha del 20 de diciembre y que los que no querían hacer ningún tipo de acción de lucha, luego tuvieron que de manera muy limitada, sin consecuencias, sin entusiasmo y solamente para negociar, hacer algunas medidas de acción posteriores. Tuvimos luego 2 paros de la CGT. Es decir, que había que salir a la calle y luchar. Hubo varias manifestaciones populares de diferentes sectores. Tuvo la gran marcha universitaria de abril. Es decir, que acá la salida, y acá tomamos una política clásica, que es la política del trotskismo, es enfrentar a estos gobiernos mediante la acción independiente de los trabajadores. ¿Y hacerlo de qué modo? Hacerlo apelando a las organizaciones históricas de los trabajadores y a las nuevas organizaciones que haya que construir. Acá también tenemos un debate, que si apelamos a Trotsky, recién lo hablábamos, lo que se suele llamar en los medios de la producción o la preproducción, un debate de Trotsky con un importante dirigente sindical de la década de 30, Mateo Fossa, Argentina, que lo fue a visitar a México, cuando discutió la política sobre los sindicatos. Y Trotsky le decía que en la etapa imperialista ya no puede haber sindicatos de los viejos sindicatos que se mantengan exclusivamente en una acción sindical. Se requiere una independencia frente al Estado y se requiere una dirección revolucionaria para llevar adelante una defensa consecuente de los trabajadores. Y en Argentina lo estamos viendo. Porque recién cuando hablábamos de los compañeros del SUMNA, se nota la diferencia cualitativa en los casos que un sindicato es dirigido por una corriente revolucionaria. O como ocurre ahora en el caso de Universidad de Buenos Aires con los compañeros de la GDUBA, que convocan un paro de 72 horas para profundizar la lucha y generar las condiciones para una huelga general universitaria. Nosotros actuamos dentro de los sindicatos para darle a esos sindicatos una dirección revolucionaria. Esto es un planteamiento clásico del trotskismo. Enfrentar a la burocracia sindical que actúa como un agente de la clase capitalista al interior de las organizaciones obreras para luchar y construir una dirección revolucionaria. Pero también siguiendo un debate clásico del trotskismo, esto está en un debate del programa de transición del año 1938, nosotros luchamos por recuperar a las organizaciones obreras, pero eso no significa que hagamos un fetichismo que nos lleve a ignorar la necesidad de construir nuevas organizaciones en los casos que haga falta. ¿Y no es lo que hicimos nosotros los trotskistas en Argentina desarrollando el movimiento piquetero? Porque cuando la burocracia sindical le dio la espalda a los trabajadores desocupados, se construyeron organizaciones de lucha de movimientos desocupados, que es finalmente el movimiento piquetero, para evitar que esa división clásica que a veces la aburrecía entre el ocupado y el desocupado pueda prosperar y al revés buscar la unidad de clase contra el capital y contra el Estado. Y nosotros con la construcción del polo obrero hicimos un salto cualitativo en esa dirección, buscando esa unidad entre el trabajador ocupado y desocupado y organizar a los desocupados como parte de la clase trabajadora, construyendo una nueva organización, porque mientras nosotros defendemos y militamos dentro de los sindicatos que existen en el país, no le vamos a dar la espalda a la necesidad de construir nuevas organizaciones en los casos que haga falta.
Y eso también es un legado de Trotsky. Está en el programa de transición. Se dan cuenta que no hemos actuado siempre siguiendo lineamientos estratégicos que obviamente tienen que ser siempre analizados, desarrollados, enriquecidos por la práctica. No es que ya está todo escrito y todo dicho de ninguna manera. Pero una actividad revolucionaria tiene que comprobar su validez en la realidad. La tiene que comprobar en la práctica. Y ahora tenemos en Argentina, y esto me parece importante, también una experiencia parlamentaria de la izquierda. Y los trotskistas, a diferencia de otras corrientes que se reclaman de izquierda, incluso revolucionarias, en general somos partidarios de participar del Parlamento. De ir a los parlamentos como parte de una experiencia para agotar las expectativas parlamentarias de la población, las expectativas democráticas de la población. Pero para que eso se pueda hacer, hay que estar en el Parlamento con una posición revolucionaria, luchando contra la burguesía dentro del Parlamento, desenmascarando las maniobras que son clásicas de la trampa parlamentaria para engañar al pueblo, y llamar de la tribuna parlamentaria a la lucha de la movilización. Y el Partido Obrero lo ha hecho todo este tiempo. Es decir, participar de experiencias parlamentarias sin asimilarse a la democracia burguesa, sino estar dentro del Parlamento como tribuna y como elemento de lucha y organización contra esa democracia burguesa y contra el Estado capitalista. Entonces nosotros, desde el punto de vista de los lineamientos fundamentales del trotskismo, nos hemos desarrollado en Argentina y hemos hecho de Argentina posiblemente el país más trotskista del mundo, donde usar la palabra trotsko como sustantivo o como adjetivo nos permite manejarnos con un entendimiento general de la población. Y ahora tenemos, frente al gobierno de Javier Milei, el gran desafío de desarrollar una gran corriente revolucionaria en todo el movimiento popular, porque más que nunca queda claro que la traba para derrotar a Javier Milei radica en la dirección de ese movimiento. Como lo decía en los inicios de esta editorial, no tenemos un problema de la fortaleza propia de Javier Milei. Él no cuenta con miles y miles de seguidores organizados en milicias para destruir los sindicatos. De ninguna manera. Tiene algunos trolls en las redes sociales y nada más. Lo que a nosotros nos falta desde el punto de vista de los trabajadores es la capacidad para derrotar el gobierno de Javier Milei, y eso radica especialmente en un problema político y la cuestión de la dirección del movimiento obrero. Entonces, como nunca se nota que el problema de la lucha y el problema de la orientación estratégica van de la mano. Y el objetivo nuestro, como corriente trotskista de la Argentina, es superar esa situación. Y cuando se nos dice a nosotros que los trotskistas vienen a dividir, clásica mentira del peronismo, mentira, nosotros buscamos la unidad de la clase obrera. Cuando se nos dice que los trotskistas son funcionarios a la derecha, mentira. ¿Quién es funcionario a la derecha hoy en Argentina? Los que votan en el Parlamento, como pasó con la ley de bases, los planteamientos de Milei. O la burocracia sindical peronista que ni siquiera convoca un paro general el día que se aprueba una reforma laboral en el Parlamento. Es decir, que los funcionarios a la derecha, los que dividen, son justamente los sectores del nacionalismo burgués. Y en cambio los trotskos somos los que organizamos a los trabajadores en los sindicatos, fuera de los sindicatos, lo que enfrentamos a la derecha del Parlamento y lo que planteamos, por lo tanto, cuál es la salida estratégica para construir una Argentina que es una Argentina de los trabajadores. Así que nosotros estamos orgullosos de ser trotskistas y pensamos que como nunca en Argentina la validez del trotskismo se demuestra en la lucha de clases y estamos superando en esta experiencia todas las limitaciones históricas del nacionalismo burgués. Lamentablemente los trabajadores están pagando muy caro ingresar en esta fase del desarrollo político de Argentina y enfrentar a un gobierno de derecha con las direcciones tradicionales que provienen del peronismo. Pero esto obviamente es algo transitorio. El final de la película todavía no está escrito y se resolverá mediante la lucha de clases. Bueno, hay varios temas, ¿no?, para abrir de acá, pero no lo hagamos tan largo, claro. Para mí un tema que fue un debate muy importante y más frente al balotaje, ¿no? El problema de la caracterización del gobierno de Milei como a Milei más de conjunto y el movimiento como fascista. Ese fue un debate importante, muy importante. Y por las consecuencias prácticas, sobre todo, que suponía dirimir esa caracterización. Claro, porque nosotros siempre dijimos, bueno, Milei puede ser un fascista o puede ser un facho, pero otra cosa diferente es caracterizar a la Libertad Avanza como una fuerza fascista. Claro, son dos cosas distintas. Siempre dimos el ejemplo de Ramiro Amarra cuando convocó el movimiento antipiquetero, que nunca pasó una cuenta de Twitter.
porque eso era una tentativa fascistoide o fascista. Si él lograba realmente movilizar a toda una base para ir a 9 de julio, echarte a patar el 9 de culo. julio, claro, a desarmar a los piquetes, bueno, era la expresión de que se estaban reuniendo las condiciones para un fascismo. Y eso efectivamente nunca pasó. Nunca pasó. Entonces, la categoría, ¿no? O la definición de Trotsky, para mí siempre es importante tenerla clarita, ¿no? Que el fascismo es la movilización de la pequeña burguesía empobrecida bajo las órdenes del capital financiero con el objetivo de destruir las organizaciones obreras. Importa, porque si no metemos todo en la misma bolsa. Y tuvo, claro, una tendencia mucho más fuerte que acá. Y ese tema no está, y por ejemplo, la prueba de que no está, por ejemplo, la movilización universitaria. Una masa de sectores, de una intelectualidad, de una clase media, de una pequeña burguesía, que no están con el gobierno, sino que se movilizaron masivamente contra el gobierno, como lo demostró la masiva marcha universitaria. La juventud desde Milei, no hubo manifestaciones masivas de la juventud con Milei. Claro. Y sí hubo una manifestación masiva de la juventud contra Milei. Lo cual no quiere decir que haya jóvenes que puedan estar con Milei por motivos de los más diversos, pero no organizadamente. Muestra el carácter precario de todo desarmado. Claro. Incluso la movilización universitaria fue un canal de movilización de sectores mucho más amplios, que no encontraban por dónde expresar su descontento. En un cuadro de despidos masivos en que los sindicales están mirando para otro lado, en un cuadro de degradación del salario, de las condiciones de vida, realmente esa movilización fue un canal para que se exprese una lucha mucho más amplia. Y bueno, ahora va a tener que vivir un nuevo capítulo con este nuevo inicio del cuatrimestre y la pelea en defensa de los salarios. Pero aparte hay otro tema que yo pensaba, que es el siguiente. Los socialistas somos los que luchamos por un gobierno de los trabajadores. Estamos hoy en la Argentina planteando que los trabajadores necesitan derrotar a este gobierno antiobrero con los métodos de la movilización y la lucha. Y a Milei el contrapunto estratégico no se le escapa, porque él ha tomado a los socialistas, a los comunistas, como blanco de los ataques, queriendo asimilarnos, con un país donde el trotskismo tiene su presencia, al derrotero de toda la decadencia de las experiencias del nacionalismo burgués, de las formaciones capitalistas que han gobernado el país hasta el momento. Entonces, de pronto, desde Larreta hasta el Partido Obrero, todos comunistas, todos socialistas. Y ahí hay una operación política para embarrar y para desacreditar a lo que yo considero, él entiende, el contrapunto estratégico más importante con la política que él quiere llevar adelante. Y el principal peligro. Claro. Lógico. Entonces, para neutralizar el principal peligro que entiende Milei, que Miren es si el no tendrá socialismo, vigencia el socialismo. nos asimila al resto de las fuerzas patronales que han fracasado sistemáticamente. Ahora, el tipo, si fuese un gobierno fascista, tendría que haber intervenido los sindicatos con las Fuerzas Armadas o con las tropas pequeño burguesas de asalto, las SS, la camisa negra. El tipo está pactando con la burocracia. Claro. El tipo está pactando, puso de secretario de trabajo a este Cordero, que es un tipo muy vinculado, es de Techim, pero muy amigo de los dirigentes sindicales. Claro. Y Totalmente. lo recibió la Casa Rosada. Por eso, entonces, queda claro que él gobierna con la burocracia. De una manera de crisis, no que la burocracia tampoco dije de Milei, pero en la forma que adopta, se arman acuerdos para que esto no llegue, digamos, la sangre no llegue a río, un paro muy de vez en cuando. Incluso es interesante ver que hay una colaboración de la burocracia de lo más podrido con Milei, y la burocracia que posee más combativa sigue a los más podridos. Entonces, como nunca se ve, a diferencia de los 90, que se partió la CGT, acá no se partió la CGT. Ustedes leo que dice, no, hubo una reunión de la CGT, se pusieron de acuerdo todos en no hacer un paro. Dice Moyano sigue a Daer, Daer sigue a Andrés Rodríguez, la CTA sigue a Moyano. Es decir, ahí está el problema de la debilidad en la cual Milei saca provecho. No es la fuerza que él logró conquistar por el momento. Eso no lo tiene. A mí, otro aspecto importante que vos tocaste, que es la posición parlamentaria nuestra, de izquierda, de los trotskistas. Es decir, nuestros parlamentarios son antiparlamentarios. No somos parte del cuerpo. No es que nuestros parlamentarios hoy, por ejemplo, Vanina Biasi, no es una funcionaria del Estado. Lógico. Es una O Gabriel Solano. O Gabriel Solano. Yo no, ni en pedo. Son representantes de los trabajadores, representantes del pueblo, adentro de las organizaciones del Estado capitalista, con el objetivo de desenvolver una actividad antiparlamentaria. Es
decir, para acelerar la experiencia de los trabajadores y de la incapacidad del Parlamento burgués de dar una salida a las aspiraciones populares. Y convocar a movilizar desde ahí. O Claro. sea, ir y decir, mira, Explotar esa tribuna lógico. para convocar Como a convocatoria de a movilización. reforzar la organización y la lucha. digo, porque es interesante ver que muchos trotskistas, que se llaman trotskistas, bueno, acá vale eso, uno puede llamarse, pero pues hay que serlo, sin estar en el Parlamento se pasaron al campo de la democracia burguesa. Y nosotros, estando en el Parlamento, es decir, teniendo, ¿cómo se puede decir? Parlamentario, sí. Y por tanto uno dice, te va a pasar más todavía, porque Tenemos que encima atravesar esas presiones. esas presiones nos hemos pasado. Y son experiencias ya de muchos años, en muchas provincias. Así que me parece un tema que también hay que rescatarlo mucho. Hay que Sí, sí. rescatarlo mucho ese tema. Y después esta diferencia entre bonapartismo y semi-bonapartismo, que no quiero. Que es un tema de Trotsky para América Latina. Porque Trotsky impugnaba la idea de regímenes democráticos, digamos, permanentes, fuertes. Ya es un debate incluso que tiene con Kautsky cuando escribe Terrorismo y Comunismo. En la etapa de descomposición de capitales es muy difícil y en la media uno ve que acá tenemos ese tipo de disyuntiva permanente, ¿no? En un país donde el peronismo es tan fuerte como en Argentina, digamos, o sea, la lucha del trotskismo para separar a los trabajadores de la clase capitalista y de sus representantes políticos es fundamental. Y hoy la única corriente en Argentina y en el mundo que lucha por el socialismo es el trotskismo. Porque a ver, los maoístas no luchan más por el socialismo. O dicen, bueno, sí, pero Sí, sí. hay que pasar Otras etapas. Otras etapas, entonces no llegas más. La izquierda, lo que es el foquismo, Sí, no existe más. no dice más. Los chavistas son chavistas, o sea, Y están defendiendo a Maduro. como y- pueden. Si la única corriente que defiende el socialismo como estrategia, esto es importante porque no se puede hablar de trotskismo como si fuese una de las tantas capillas de los socialistas. No, hoy trotskismo y socialismo son sinónimos. Absolutamente. Mirá, el estalinismo se recicló en partidos. Sí, acá lo tenemos en el frente de todos, Sí. en Unión por la Patria. En Chile está con Boric. Yo que Camila Vallejo creo que la vocera Sí, sí, de sí. Boric. Es decir, se recicló como partidos democráticos menores de la burguesía. Tanto el PC como el PCR. Por caso. Sí, Sí, lógico. Sí, entonces, el trotskismo es la única corriente que lucha por el socialismo. Entonces cuando Medina ataca el socialismo, en realidad es el trotskismo, porque no hay otra corriente que hoy defienda el socialismo como estrategia. Es decir, el anticapitalismo. Entonces, bueno, pues el socialismo dice, no, yo soy socialista porque me gusta no sé qué cosa, pero el socialismo definido científicamente como la superación del capitalismo por métodos revolucionarios. Eso solamente somos nosotros. Lógico. Y ese es el concepto de la revolución permanente, si se quiere. Es el método de la lucha de clases para llevar a los trabajadores a la victoria, a la conquista del poder político, que es un concepto muy profundo y que aparte mantiene plena vigencia en países como el nuestro, en Latinoamérica, al calor de lo que es la etapa de declinación histórica del capitalismo. Esto ya un poco es el trasfondo de lo que fue la propia experiencia de la revolución en Rusia. Un país que sorprendió a medio mundo, rompió los esquemas teóricos dominantes porque se consideraba, particularmente en los núcleos socialistas y revolucionarios, que una revolución triunfante contra el capital iba a tener como punto de partida uno de los países más desarrollados. Y la sorpresa fue que ocurrió en la Rusia del zarismo, del atraso, de una fuerte población campesina. Y bueno, eso abrió todo un debate teórico. Trotsky fue uno de sus abanderados junto con Lenin, al desarrollar esta tesis de la revolución permanente, destacando que aquellos países donde efectivamente hay un desarrollo desigual y combinado del capitalismo, porque si bien hay una fuerte presencia de capital extranjero, hay un desarrollo económico de tipo subordinado nacional a los intereses imperialistas, se empieza a desarrollar una concentración industrial y nace un proletariado, pero al mismo tiempo no en un país con una perspectiva independiente que combina incluso métodos de producción precapitalistas y demás. Y ahí aparece el problema de las tareas nacionales o democráticas que están, digamos, inconclusas. Y es todo este debate de la revolución permanente o la revolución por etapas, que sigue hoy atravesando la situación política y los debates, sobre quién va a llevar a cabo esas tareas. Y lo que demostró la Revolución Rusa es que el proletariado organizado de manera independiente puede tomar esas tareas sin subordinarse políticamente a las presiones de la pequeña burguesía o la burguesía, ya convertida en socio menor de el imperialismo.
Y por lo tanto, bueno, las consignas en torno al reparto de la tierra, que fueron las que permitieron a los trabajadores acaudillar al campesinado para efectivamente tomar el poder en Rusia, son parte del programa que los revolucionarios tienen que tomar hoy. Fíjense, América Latina, países como los que tenemos hoy, donde claramente no hay una industrialización, un desarrollo soberano, independiente, y por lo tanto sigue estando planteado cómo llevar a cabo la lucha por esas reivindicaciones, que tiene que ser asimilado al programa de intervención de la clase obrera, para pelear hasta el final para llevar hasta el final la lucha contra el retraso, contra el atraso económico y impulsar un desarrollo genuino, autónomo de las naciones. Claro, la combinación de tareas democrático-burguesas inconclusas del periodo precedente con las tareas socialistas. Este es el núcleo del problema, de la revolución permanente. La combinación de esas tareas, y que las tareas democrático-burguesas inconclusas solo la puede llevar adelante la clase obrera porque la burguesía se ha demostrado incapaz. Los que afirmaban lo contrario decían, no, va a haber una revolución burguesa, digamos, en los países atrasados, analogando la revolución francesa, la revolución inglesa en el siglo XVII, la revolución norteamericana de 1779, y después puede haber una revolución socialista. Entonces, esa era la forma de directar a la burguesía. Porque si va a haber una revolución burguesa, digamos, entonces Trotsky superó eso. Llegue la hora. Claro, Trotsky lo superó, aparte lo vio. Porque la revolución del 5, en Rusia, la burguesía liberal, por llamarlo de algún modo, cuando se pudre todo, salva a los soviets, los obreros agarran los fierros y se pone interesante el asunto, van a buscar con el zar, y el zar negocian una cuota de poder en el Parlamento. Claro, convoca una duna y queda el Parlamento, después los mata a los obreros. O sea, entonces él dice como traiciona a la burguesía. Y eso lo ve mucho. Lenin lo ve Kautsky. Kautsky hace un prólogo de un libro que se llama El camino del poder. Sí. Y tiene un prólogo donde él desarrolla. Tiene el planteo permanente. Sí, digamos, sí. digamos que haya terminado como terminó, no quita. Sí, no quita claro, o sea, un debate muy importante. Ahora, Trotsky vivió en América Latina. Lo persiguió también en México. Y cuando lo van a ver los latinoamericanos, él le dice, interesante, que las burguesías nacionales de América Latina, por su raquitismo, su cobardía, su dependencia del imperialismo y su competencia interna, no van a poder unir a América Latina. Entonces él dice la unidad socialista de América Latina. Interesante el tema de él. Y en un momento pareció que se equivocó. Porque el Mercosur, UNASUR, el ALBA, como que la burguesía lograba comunes. Claro, y al final terminó. Claro, la patria grande. Claro. La famosa patria grande. Fueron un fracaso. Parecía que Trotsky se había equivocado en su pronóstico. Bueno, en gran medida, es decir, todo este fracaso del nacionalismo, que ahora tiene una expresión muy aguda con el fracaso de Maduro o esta descomposición de la experiencia chavista, es también, es decir, es un dato muy fuerte del fracaso, la posibilidad de una unificación de América Latina y de una emancipación de América Latina en materia social y nacional por parte de la burguesía nacional. En el caso venezolano, de la boliburguesía. Es decir, las burguesías nacionales han demostrado ser incapaces de proceder de romper con el imperialismo y emancipar nacionalmente a los países latinoamericanos y de emancipar socialmente, es decir, que terminar con la explotación de los trabajadores de América Latina. Es el balance de la experiencia histórica reciente, que muestra la actualidad de las ideas de Trotsky, porque acá tuvimos a fines de los 90 un reguero de rebeliones populares, en muchos casos cuestionaron integralmente la autoridad del Estado capitalista. En Argentina hicieron tambalear 5 gobiernos que parecían abrir curso a una experiencia de otro orden, y la capitalización de esos procesos por parte de los sectores nacionalistas de la burguesía nacional, y tuvimos un ciclo de gobiernos de tipo centroizquierdista, etcétera, 20 años después, han demostrado ser un fracaso completo en cualquier pretensión emancipadora o incluso de desarrollo progresivo de la situación de los trabajadores de cada una de esas naciones. El empobrecimiento, su claudicación e incluso su colocación como socias del Fondo Monetario Internacional. Es decir, gobiernos que, aunque quizá con un discurso más izquierdista, de choque y demás, no fueron capaces de protagonizar ningún choque a fondo, sino que han reforzado la colonización de las naciones por parte del capital financiero. El balance es terrible de todo ese ciclo.
y vuelve a poner en el centro de la escena cuáles son las tareas de los trabajadores para superar este estado de cosas y la vigencia de la lucha por la revolución socialista. Hay dos tentativas que nosotros sacábamos hace mucho tiempo. El Obrero Internacional. De un tamaño medio... El viejo de la Nación. Nación de los domingos. La Nación de los domingos. Y me acuerdo que en un momento se producen dos propuestas interesantes. Formar el Banco del Sur. Entonces, bueno, si América Latina tiene un banco propio que disputaba con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario. O sea, vos te podés financiar sin necesidad de ir a pedir al imperialismo. Era todo un hecho. Nunca se formó el Banco del Sur. Y el que más se opuso, ¿sabes quién fue? Lula. Porque la burguesía brasileña tiene el Banco Nacional de Desarrollo, que se financia en buena medida con los aportes obreros de la jubilación, van a ese banco, y financia a la burguesía brasileña para su expansión en América Latina. Odebrecht, todas estas empresas de construcción tan importantes que tiene Brasil, se quedaron con básicamente todas las construcciones de América Latina, de Cuba hasta Argentina. Apalancados por Petrobras, ¿no? Claro. Que ahí estuvo todo el Lavallato. Claro, pero entonces vos tenés lo interesante que es cómo la competencia interna. Lula dijo, no, la burguesía brasileña, no, esto es para nosotros. ¿Por qué iba a compartirlo con la burguesía argentina, con la burguesía peruana, al revés? Después, la idea de una especie de empresa petrolera común, que se discutió tanto, tampoco caminó. Porque YPF se asoció a Chevron. Petrobras, ¿se entiende? Todas las competencias fueron muy importantes. Entonces, la burguesía formuló la idea, y es interesante, un banco propio, una empresa energética común. En el caso de Brasil, no tomando pudieron. el tema petrolero, cuando el golpe contra Dilma Rousseff lo impulsa el imperialismo con el impeachment, lo impulsa el imperialismo norteamericano en particular, para meterse en el negocio del presal, que estaba bajo el control de Petrobras. Claro, adentro del mar adentro. Y ese era uno de los. Y meterse en el negocio de las contrataciones que estaban monopolizadas por Odebrecht. Que todas las licitaciones que largaba Petrobras para el impulso de obra pública, toda la ganaba Odebrecht. Bueno. Escuchá, Odebrecht cayó, el vicepresidente de Ecuador está en cana por Odebrecht. Claro. 2 presidentes de Perú cayeron por Odebrecht. Uno se suicidó, Alan García. Le pegó un tiro, denunció por Odebrecht. En Argentina, Calcaterra, el soterramiento de Sarmiento, Odebrecht. Te podría nombrar 14 por Odebrecht más. Sí. ¿No? Cuba, ese puerto no me puedo acordar ahora, un puerto importante de Cuba, Odebrecht. Y eso se financió con el Banco Nacional de Brasil. Entonces, hay una competencia interna de la burguesía que es importante verla. Por eso no pudieron formar. Trotsky tenía razón. La unidad de América Latina va a ser solo socialista, no va a ser una unidad de las burguesías nacionales, que salieran del imperialismo de una u otra manera. El Mercosur está muerto. La última ronda de Mercosur, Uruguay quiere negociar un acuerdo de libre comercio con China. La calle Pou. Chile ya tiene un acuerdo con Estados Unidos muy fuerte. Y así uno ve cómo... Y lo que predomina son las rivalidades nacionales, los choques entre los estados. Pero una instancia superadora de integración nacional en los términos de un bienestar generalizado para los trabajadores. Y después, el tema de los golpes, ahí mencionaban el de Dilma. Hemos tenido un montón de experiencias, Zelaya en Honduras, contra Evo en Bolivia, el caso de Dilma Rousseff. Ahora, las características, bueno, Lugo en Paraguay, hay unos cuantos, por la actitud por parte de las burguesías nacionales fue la claudicación. Claro. Porque ahí el método para enfrentar una tentativa golpista requiere necesariamente de la movilización de los trabajadores. Y en ciertas circunstancias, digamos, la burguesía nacional, que se encuentra como apresada entre dos gigantes, ¿no? El imperialismo por un lado y la clase obrera del otro, y puede apoyarse en uno o en otro eventualmente para contrapesar y defender su lugar en la estructura de poder del Estado burgués, cuando se trata de movilizar decisivamente a los trabajadores en una experiencia que puede superar los límites mismos del régimen político y del Estado burgués, ahí siempre pone el freno. Y finalmente termina claudicando frente a los golpistas en una política absolutamente entreguista. Bueno, el golpe de Perón, en el 55. Claro. Totalmente. Antes Que decían que era trabajadores. para no derramar sangre, cuando finalmente abrieron curso una experiencia recontra sangrienta que terminó con la vida de muchísimos trabajadores. Son conclusiones importantes porque
para enfrentar a la derecha, lejos de subordinarse a las experiencias del nacionalismo burgués, la clase obrera tiene que sacar sus conclusiones políticas y construir su propia organización independiente. Miren, Trotsky en 55 hubiese armado las milicias. sin lugar a dudas. Y Perón dijo, ninguna milicia, me voy, pues no quiero... Y cualquier fuerza revolucionaria que hubiera intervenido en ese momento hubiera reclamado el armamento popular y se hubiera movilizado contra el golpe a Perón. Es que la experiencia de Guatemala, en América Latina, Arbenz. con Arbenz, Sí. fue clave. Yo, digamos, leyendo el libro después, me di cuenta que fue clave, en el momento fue clave. Según no un problema teórico. En el 54. Claro, el 54 es cuando Arbenz, que es una especie de Perón de Guatemala, se puso una invasión de las tropas, no es una invasión de los yanquis directamente, es una cosa armada por la CIA, para tratar de sacar los Arbenz, que lo terminan sacando, y que las empresas bananeras, que eran Para el Che fue muy... mayormente yanquis, es que Fidel Castro está ahí, el Che también están ahí, y ven cómo capitulan. Y eso es clave después en la experiencia de la Lógico, Revolución Cubana. Armarse, del 49. armarse. Y fue una experiencia para Latinoamérica frustrante. Y Perón el velo del 54 y no toma ninguna medida. No toma ninguna. Acá tampoco nos invaden, digamos, no es que nos invaden, es un golpe bastante pedorro. Lea el libro de Page, sobre Perón, y muestra cómo el golpe de Perón estaba circunscrito a Córdoba. Campo de Mayo, acá en la provincia de Buenos Aires, era aliado de Perón. El tipo se va, se toma el buque paraguayo. Entonces, la burguesía no quiere movilizar a los trabajadores, pues claro, pone en riesgo, sobre todo al ejército. Creo que no quiere poner en riesgo. Llevan 45 minutos. Estamos pasadísimos. Tres trotskistas hablando de Trotsky, terrible. No, y tenemos todo el tema de la guerra, que ocupa un lugar muy importante, naturalmente, en la propia obra de Trotsky, y ocupa un lugar estratégico hoy. Cuando... La etapa de guerras y revoluciones. La etapa de guerras y revoluciones, porque efectivamente las guerras son las parteras. ¿No? Las guerras son las parteras de las revoluciones. Es interesante porque la actitud de Trotsky frente a la Primera Guerra, frente a la Segunda Guerra. La Primera Guerra lo encuentra Trotsky en Austria, en Viena. Y la Primera Guerra estalla por la declaración de Austria, del Imperio Austrohúngaro, de la invasión contra Serbia, que era un país oprimido por el Imperio Austrohúngaro. Fue cronista de las guerras esas. Fue cronista de las guerras balcánicas. 11 y 12. Claro, y eso le sirvió mucho luego para la constitución del Ejército Rojo. También Trotsky fue el creador, tuvo el mando y la creación del Ejército Rojo. Una invención, ¿no? Que no me acuerdo quién, si era Lenin, ¿no? Decía que armó el ejército de polvo y la nada misma, constituyó un ejército que derrotó a 14 ejércitos imperialistas. Pero la posición frente a la guerra... La tenía clara. Pero él escribe un texto, bueno, se va de Viena cuando estalla la guerra, porque le dice, porque con Serbia estaban alineados los rusos y los ingleses. Y él era ruso, con lo cual, mira, andate porque vas a cobrar. Se va a Zúrich, participa en Zúrich, ahí en Suiza, del partido, milita con el Partido Socialista Suizo entre la base, y redacta un texto en agosto, ahí apenas comenzaba la guerra y la internacional, donde fija la posición revolucionaria frente al problema de la guerra, la Primera Guerra Mundial, una guerra entre potencias, el derrotismo revolucionario, ¿no? Que el enemigo principal está en casa, y que hay que tratar de transformar a la guerra imperialista, transformarla en una guerra civil de los trabajadores contra sus propias burguesías. Y es interesante porque acá él también, en este texto, que fue escrito bastante en simultáneo con la bancarrota de la Segunda Internacional, un texto de Lenin, en 1914, sí, cuando estalla la Primera Guerra. Yo dije, ¿otra fecha? Tiene una posición común frente al problema de Serbia, que es un tema importante y tiene mucha actualidad hoy con el problema de la guerra en Ucrania. Porque Serbia efectivamente era un país oprimido por el Imperio Austrohúngaro, pero sin embargo, Serbia estaba entrelazado con una puja más general de las potencias imperialistas del momento, Inglaterra, Rusia como socia también de Inglaterra y de Francia, y por lo tanto plantea que el problema nacional serbio que existía estaba subordinado a una puja más general de las potencias imperialistas y por lo tanto había que tener una posición revolucionaria.
Y la socialdemocracia serbia votó en contra de los créditos de guerra, es decir, de No darle guita a Zelensky. no darle, guita al Zelensky de Serbio. Zelensky, ¿no? El actual de Ucrania. Esto importa porque si uno ve la guerra hoy en Ucrania, donde tenemos a Rusia como una potencia que invade Ucrania, y efectivamente Ucrania es un país oprimido, la lógica sería, bueno, nos alineamos con Ucrania. Pero sin embargo, Ucrania es hoy un peón de la OTAN, y por lo tanto acá hay una puja interimperialista. Ucrania no es solamente oprimido por Rusia, es oprimido por la OTAN, por la Unión Europea, Claro, por el Fondo Monetario Internacional. Y está actuando como un peón de la OTAN, al punto que ahora incluso está invadiendo Rusia, Ucrania. Porque ahora el dato de la última semana es que Ucrania se ha metido en territorio ruso y ocupado una cantidad importante de kilómetros cuadrados. Entonces, Trotsky tuvo esta posición en sintonía con Lenin. Y lo que importa es que, bueno, la Primera Guerra Mundial fue de donde surgió la Revolución Rusa. Es decir, la guerra efectivamente como la partera de la revolución transformándose en una guerra civil. Y también anticipando lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial. Trotsky en ese aspecto fue muy previsor. Porque él señala que el hecho de que en un texto muy importante de 1934, la guerra y la Cuarta Internacional, él dice, bueno, tuvimos un acontecimiento el más importante del siglo XX, el triunfo de la Revolución de Octubre. Pero la Revolución de Octubre no abre un periodo revolucionario, pero no se logra concretar, porque fracasa la Revolución Alemana, fracasa el Bienio Rojo en Italia, la Revolución en Finlandia. Luego tenemos en el 29 la crisis mundial. El crack del 29 y una crisis capitalista más importante de la historia del capitalismo. Y en el 33 tenemos la derrota del proletariado alemán como consecuencia de la política nefasta del estalinismo, que colocaba que frente al fascismo rechazaba la política de frente único. Verdadero salto en calidad. Es lo que lleva a Trotsky a señalar la caducidad histórica de la Tercera Internacional. Y el llamado a construir la Cuarta Internacional. Sí, que si bien se concreta finalmente en el 38, ya en el 33, frente a la claudicación y la actitud de la socialdemocracia y de las organizaciones de la Tercera Internacional frente al ascenso del fascismo, él señala que ya ahí es un camino sin retorno. Irrecuperable. Irrecuperable. Y él plantea en este texto de la guerra y la Cuarta Internacional, en el año 34, 5 años antes de que efectivamente estalle la Segunda Guerra Mundial, dice, se prepara una nueva guerra de la mano del fascismo. Sin una revolución proletaria es inevitable una nueva guerra mundial. Ratifica esta caracterización en el 37, otro texto, en el umbral de una nueva guerra mundial. Dice Trotsky en el 37. Una entrevista que le hacen ante la pregunta ¿es inevitable una guerra mundial? Trotsky responde sí, una guerra mundial es inevitable si no se le anticipa una revolución. Es decir, que muy claramente fue anticipando esta tendencia y la necesidad de salir de eso mediante, la intervención de los trabajadores. Efectivamente la guerra mundial se produce, pero también la Segunda Guerra Mundial es la fue partera de revoluciones. De numerosas revoluciones, la Revolución China, en el año 49, la Revolución Vietnamita, la ocupación del Ejército Rojo en los países del Este. Corea. Cuba. Cuba un poquito tiempo después. En el 59. Pero parte de todo ese proceso. Pero por eso también Trotsky, cuando él dice que solamente una revolución proletaria podía evitar la Segunda Guerra Mundial, acaba siempre lo contrafáctico. ¿Qué hubiese pasado si había revolución proletaria? No sabemos. Pero él encara, lo de no era solamente una expresión de deseos. Hubo muchas posibilidades de revoluciones proletarias. Especialmente en España y en Francia. Claro. Lo de España, cuando uno lee los textos de Trotsky de España, son terribles porque él aborda el problema de España como un problema internacional. Que aparte lo fue, estaban las brigadas internacionales. España lo fue, interviene a favor de Franco. Cuando se alza en Marruecos, interviene Alemania e Italia abiertamente. O sea, Hitler y Mussolini van a defender a Franco. La URSS interviene de una manera bastante decidida, pero con una política de frente popular, que es la colaboración con lo que va a llamar Trotsky la sombra de la burguesía, porque toda la burguesía está en el campo fascista. Un papel desarmando las milicias. Desarmando las milicias. Vean la película Tierra y Libertad, desarmando las milicias, estableciendo incluso una persecución a los trotskistas brutales.
acá los argentinos tenemos el problema que el máximo dirigente del Partido Comunista, Codovila, fue llevado a España por el estalinismo y dirigía cárceles clandestinas al estilo la ESMA contra los trotskistas. Otro que merecería ser candidateado. Sí. Estaba pensando exactamente en eso. Codovila, sí. Pero bueno, el Partido Comunista Argentino siempre fue una cagada. Todavía sigue colgado el cuadro Sí. de Codovila. Pero fue el partido más estalinista de América Latina. Sí. De todos los PC. Fue vanguardia en la estalinización del Claro. Partido Comunista Argentino. Sí, y con un derrotero posterior. Pero la Segunda Guerra Mundial se podía haber, no sé si evitado, pero era otro tipo de guerra. Porque si triunfaba la revolución en España. Los textos de Trotsky era, aparte. Último llamado. Y la victoria era posible. Claro. El concepto era que la victoria era posible. Y bueno, ahí también estuvo el problema de la dirección. Claro. Y después en Francia también. La reacción frente al golpe fascistoide del 34, de la clase obrera, las ocupaciones de fábrica del 36. Y lleva al gobierno a León Blum. En un caso, en el partido después Laro Caballero en el caso español. Es decir, el Frente Popular, como el último recurso de la burguesía contra la revolución proletaria. Eso que está definido, y es así. Y hasta el punto que termina desarmando la revolución proletaria y permitiendo el triunfo del fascismo. Y Bueno, abre el camino a la Segunda Guerra Mundial. Y la actualidad, que la venimos discutiendo sobre la emergencia del Frente Popular ahora en Francia, el nuevo Frente Popular, ¿no? Que es algo que venimos discutiendo bastante también. Que ganó y se comió los mocos. Y se impuso, Macron impuso su... Sí, armó una alquimia parlamentaria, puso primer ministro. Y llama el nuevo Frente Popular. Y entonces, el gobierno del PSOE en España, que es un gobierno del capital financiero imperialista de cuarta de España, que cotiza la bolsa de Nueva York. Entonces, el problema de la lucha contra el Frente Popular y la independencia de clase era clave. Y la construcción del partido. Cuando Trotsky dice, ¿qué condiciones hace falta para que triunfe el socialismo, la revolución socialista? Hay 3 condiciones: el partido y el partido. Para que quede claro, ¿viste? Quede 4, bueno, el partido. Un programa y una organización de combate de los trabajadores. Sí. Sobre una base principista e inclaudicable. Porque toda esta experiencia histórica lo que muestra es el derrotero de la burguesía en sus distintas variantes, la política entrevista. Realmente el corazón del problema. Y el gran tema de la actualidad, además de lo del Frente Popular, el tema de la guerra, ¿no? Porque ahora tenemos la guerra en Ucrania, que tiende a generalizarse, la guerra en Medio Oriente, que también tiende a expandirse, una guerra zonal, no solamente en Gaza contra el pueblo palestino, ¿no? Tenemos el conflicto en de tipo más regional. Irán, y el calentamiento en Taiwán, ¿no? En Taiwán, en toda Asia. Con lo cual el problema de la guerra, que nosotros también lo venimos siguiendo mucho. Ayer en Infobae un artículo, Infobae discuten todos especialistas militares, léanlo. ¿Ya estamos en la Tercera Guerra Mundial o no? Claro. Entonces empiezan a discutir. Pero ya... el simple hecho que se discuta... Es más que obvio que las tendencias están presentes. Y hoy juega un papel muy importante el carácter de la restauración capitalista en curso en los ex estados obreros donde el capital fue expropiado. Rusia y China, fundamentalmente. Claro, porque aparte esa es la... Perdón. Termina. No, hay un proceso de restauración. Trotskista, no se pisen. Tami nos decía que nosotros tenemos que pisar a vos. Evidentemente el problema de la restauración capitalista, ¿quién comanda y dirige ese proceso hasta sus últimas consecuencias? Que hoy está, en el caso de Rusia, bajo el comando de Putin y la burocracia del Kremlin y la oligarquía creada en torno a esos negocios, y el capitalismo que aspira a una mayor penetración y mayor colonización económica que permita sacarle mayor provecho en sus propios términos. Es el telón de fondo del conflicto en Ucrania. Total. Y acá también es otro pronóstico de Trotsky acertado, que es que de la mano de la burocracia se iba a progresar en la restauración capitalista y que esto no iba a tener una salida pacífica. Y es lo que se está tejiendo ahora. Es decir, que la restauración en un momento va a plantear el choque porque nosotros no podemos disociar la restauración capitalista de la colonización económica y financiera por parte del imperialismo de esos países que están en un proceso de restauración capitalista. Porque no es que el imperialismo yanqui quiere que se restaure el capitalismo porque son defensores de la libertad y la democracia.
quiere que se restaure el capitalismo para quedarse ellos con la plusvalía de los obreros rusos. Lógicamente. Entonces, El tema es que problema es la colonización. los intereses de los trabajadores rusos y los trabajadores ucranianos no están representados en ninguno de estos dos bandos. Mira, está el libro, para mí, el mejor libro de Trotsky. Pues cada uno tiene su mejor libro. Es La Revolución Traicionada. Sí. Librazo. En un momento tiene, también un poco esquemático, pero bueno, es necesario el esquema para, como forma de desarrollo y de presentación de los temas, las condiciones, porque él discute con los que dicen que ya no hay más socialismo, que socialismo no hay más Estado obrero, también discute eso. Y dice, ¿cuáles son las condiciones para que siga habiendo un Estado obrero? ¿Cómo? Entonces pone muchas. Una es la conciencia de los trabajadores, otra es la crisis mundial, otra la propiedad planificada, bueno, ¿no? Entonces él discute y él dice, saca un pronóstico que para mí se cumplió, que es, o los trabajadores derriban a la burocracia y restablece la dictadura del proletariado, porque hay dictadura de la burocracia, ¿no? Del proletariado, o en caso contrario, va a ser el imperialismo mundial el que termine derribando a la burocracia y va a restaurar el capitalismo de una manera directa. Estamos en esa disputa. Los trabajadores no pudieron derribar a la burocracia. Hubo intento de revolución política, pero no lo lograron. Y después dice, no va a ser pacífico, porque la crisis mundial, que es un aspecto que él toca ahí, es muy aguda y bloquea, ¿cómo se puede decir?, una colonización pacífica. Porque si hubiese un desarrollo capitalista muy próspero, tranquilamente capital podría absorber a Rusia, China y compañía. Pero nosotros, para mí, nos destacamos como Partido Obrero en un momento de mostrar las contradicciones en el proceso. Porque decíamos, bueno, evidentemente que China vuelva a la órbita del capital es un triunfo del capital. Sí, es así. Este punto es una derrota de la clase obrera. Hoy te echa un obrero en Argentina porque te importa la cubierta de China. La clase obrera compite a nivel mundial. Eso es un retroceso. Pero a la vez están incorporando un competidor. En un momento donde hay sobreproducción de capitales, mercancía. Contradicciones. Esa contradicción habla del momento de descomposición del capital. Entonces no puede ser pacífica, decía Trotsky. Tiene que haber guerra. Y tenemos guerra. Es decir, realmente lo de Trotsky, porque no puedes pedir que todo se cumpla al 100% porque sería pedir demasiado. No es Nostradamus. No es Nostradamus. Pero los lineamientos generales le dio al proletariado un bagaje conceptual muy importante para poder orientarse. Él decía, un pronóstico es una guía para la acción. Claro. No es una cosa para quedarse quieto. Es para actuar. ¿Es un buen pronóstico o no es un buen pronóstico? Y hoy mismo sigue siendo un buen pronóstico. No puede ser pacífico. Y todavía no está cerrado, porque muchos nos quieren decir, bueno, a ver, veamos cuánto es la propiedad estatizada acá, allá. Es decir, como si se pudiese resolver con un problema de un régimen de propiedades. No, es un proceso social el que está en juego acá. Y creo que ese concepto de Trotsky es fundamental para poder entender la restauración del capitalismo en el momento de descomposición del capitalismo y por qué por lo tanto se produce bajo la forma de guerras. Muy bien, escucha, me voy a pasar un chivo y nos vamos a los premios. ¿Cuánto vamos? Estamos pasados. Hoy nos tienen que perdonar, sí, pero hoy no. El que no le gusta Trotsky para ir abajo vino. Pan y vino. Tercer evento internacional León Trotsky del 22 al 26 de octubre. A la flauta. En el marco es un evento académico internacional. El premio es León Trotsky, Trotsky de oro. Trotsky de oro. El primero se hizo en Cuba en 2019, en La Habana. Y hola, Trotsky en Cuba. Luego el segundo se hizo en 2023 en Sao Paulo. Medio que la pandemia paralizó bastante, ¿no? Se fue postergando. Pero ahora se hace este año acá en Buenos Aires. Somos locales en el marco del 84 aniversario del asesinato de León Trotsky y del centenario de la muerte. Estamos en Argentina. Sí, obvio. Tenía que ser. Sí, ¿qué pasa? Y en el marco del centenario de la muerte de Lenin. Va a haber mesas centrales. Una sobre Lenin y Trotsky. La segunda sobre la guerra y la crisis capitalista. La tercera sobre fascismo y ascenso ultraderechista. Otra sobre el movimiento obrero y la última sobre Argentina y la lucha contra Milei. Estas van a ser las mesas centrales, pero después va a haber muchísimas mesas temáticas. Las leo rápidamente. Trotsky y la economía soviética. Las oposiciones dentro del partido bolchevique del 17 al 21. El tema de economía no hablamos, pero hay grandes debates. No solamente de Trotsky. La oposición de izquierda, no Trotsky solo, porque uno piensa que era Trotsky, no. Había la cantidad de cuadros que había en la oposición de izquierda. Sí, impresionante. La elaboración, la Revolución Traicionada, que es un gran libro, está inspirado en tesis de Rodolsky, muy importantes,
en tesis de diferentes economistas que fueron desarrollando cuestiones y, bueno, unos capitularon, otros no capitularon. Bueno, fue un proceso muy, muy tortuoso. No, muchos cayeron bajo las garras del estalinismo. Sí. Fue Los juicios de fascinante. Moscú fueron brutales. Sí. Ya, no sé si se acuerdan. Hay una vez, el compañero Villamil, que capaz que está viendo el programa, le mandamos saludos. Un día me prestó un libro sobre los juicios de Moscú, de PUB, que tiene todos los. ¿Cómo se llaman? Las actas. Cuando tiene que declarar Bukharin, los condenan a muerte, lo matan. El tipo es muy inteligente. Bukharin era de la derecha, Sí. pero igual lo matan. Un teórico. Un teórico muy importante, tiene grandes aportes. Tiene un libro sobre el imperialismo que escribió a los 19 años, que no se puede creer. Se llama La economía mundial y el imperialismo. Pero, ¿cómo termina Bukharin? Diciendo, solamente Trotsky no admitiría esto. Impresionante. Sí, sí. Los juicios de Moscú fue una... Yo digo porque después los trotskistas en Vorkuta, los trotskistas en los campos de concentración haciendo huelgas en los 1 de mayo para defender las 8 horas en los campos de concentración. Si sos trotskista, digo... Es una actitud en la vida. No, Sí, no, somos obvio. parte de la tendencia, digamos. Entonces esto hay que ir acá. Hay que ir, hay que Sí, ir. sí. Bueno, escúchame. Mañana está la presentación. Mañana no, se hace el 27, porque con mañana hay paro, no querían carnería el paro, entonces se pasó muy para el bien. martes Un trotskista 27. no va a carnerear. Decí dónde así. En la Universidad en Ciencias Sociales. Bien, Facultad de Ciencias la Facultad Sociales. de Ciencias Sociales. A las 18 horas. Igual es chiquito, creo. Aparte, si hay comida, si vienen todos, vamos a comer poco. Bueno, a ver, Trotsky lo debate con los comunistas de izquierda y el anarquismo. Historia de las oposiciones trotskistas. Trotsky y el fascismo. Pablo, ¿vos en qué mesa vas a estar? Decilo. Los trotskismos frente al auge de la ultraderecha actual. Trotsky y la cuestión nacional ucraniana. Los trotskismos frente a la guerra de Ucrania. Trotsky ante la cuestión judía y los trotskismos frente a la lucha por la liberación en Palestina. De Palestina. Bueno, Trotsky, digámoslo, para tanto que nos acusan, Trotsky era judío. Y el Y sí. estalinismo, en su momento de completamente. Hacía una campaña. Una campaña antisemita. el judío Trotsky. Claro. O sea, es importante eso, digo, porque Trotsky fue un gran luchador en defensa del pueblo judío, él lo era, y grandes trotskistas. ¿Cómo se llama? El que escribió el libro sobre Abraham León, un joven trotskista que se rompe con el sionismo, forma una sección trotskista en Bélgica y termina siendo asesinado en un campo de concentración. Seguimos, pará. Trotsky, los trotskismos y la lucha contra el colonialismo y el racismo. El trotskismo en América Latina. Historia del trotskismo en el movimiento obrero argentino. Cruces teóricos. 1. Trotsky, el Che y los debates sobre la transición al socialismo. Bien, Cruces pero hay de teóricos todo. 2. Escuchá. Esto es lo que Trotsky más y Gramsci. ¿Cuánto dura esto? Trotsky, el arte y la censura. Una mirada trotskista al movimiento de mujeres LGBTIQ. Los trotskismos y la lucha armada. Los trotskismos en los procesos de crisis y disolución de los estados obreros. Tenemos para ¿Pero vos en qué entretenernos mesa? Decilo, Pablo, decilo. trotskismo y lucha armada. Y vamos con un fierro. Y si hay polémica, duelo a la salida. La posicionamos especialmente. Se va a ir con Vos estás en una mesa, sí. Sí, no sé en cuál, pero en una Vas a estás estar, seguro. Vas te vamos a dar. vas a estar. Qué bueno. Yo estoy en la mesa también, yo estoy en Sí, la vos mesa. estabas en Lenin, en la mesa inaugural, Lenin y Trotsky. El gran negocio es poner, vender pochoclo en la puerta. Vos vendés pochoclo en la puerta y decís, hoy me veo, viste que tengo el programa. A todos los que quedaron despedidos Es como cuando viste en los, los últimos 7 festivales de meses. cine. Actividad financiera. Hoy me veo Trotsky y la cuestión ucraniana. Esta noche me da de la pera y me miro una mirada trotskista. Ay, te has para reír. ¿Qué hay que hacer mejor que esto? Claro. Bueno, Programón. 22 al 26 de octubre, resérvense esa semana, pídanse licencia. ¿Sabes qué? Sé las vacaciones. Certificado Para ir. médico. Certificado. Tengo sarampión. Bueno, escúchame, tenemos que dar los premios. Bueno. Candidatos. Y bueno. Bueno, hay uno que es cantado. Hay uno que es muy Sí. cantado, Stalin. Stalin. Stalin está Candidatazo. cantadísimo. Stalin, sí. Después yo nombré a uno que se lo merece también. Leon Blum. León Blum. Sí. Por Es Frente el Populista. Frente Popular en Francia. Si hubiese triunfado la revolución en Francia, quizá no había Segunda Guerra Este mundo Mundial. sería otro. Así que Leon Blum y a todo lo del nuevo Frente Popular también. Y después, Mercader. bueno, Mercader, pongámoslo en tándem con sí, Stalin, ¿no? sí. En combo. El autor Por material y el autor intelectual Claro. del asesinato de Pero después hay León uno Trotsky. más. Chiang Kai-shek. No hablamos El- mucho del tema. No hablamos de China. No, Ah, no. Te estás haciendo el pelotudo. Bueno, no hablamos de China. No hablamos- de la revolución china.
Fue importante. De la subordinación al Fue clave. comunista, Claro, porque- que predicó el estalinismo Claro, y el provocó una estalinismo. masacre. El estalinismo tenía la política de que el Partido Comunista se alinea al Chiang Kai-shek, que sería como el Perón de China, ¿no? El referente del movimiento nacionalista burgués de China, y mataron como, 2 millones de chinos. Fue una masacre. Los tiban en las locomotoras. Sí, prendían fuego adentro de la locomotora, una catástrofe. Sí, no hablamos de China, pero si ustedes ven en la Tercera Internacional, cuando refluye la revolución en Occidente, la Tercera Internacional discute la tesis de Oriente. Y si la revolución se va para Oriente. Uno piensa que el problema chino de ahora. No, China es muy importante para los trotskistas. Y además, el principal dirigente comunista se hace trotskista. Claro. Se hace trotskista. Obviamente lo persiguen. Y Mao Zedong mismo, ojo, que no era un estalinista clásico. Porque, No, de ahí luego vienen las crisis entre Mao y Stalin. claro, cuando Mao, después de esa derrota del 27, la Internacional Comunista declara el presidente honorario a Chiang Kai-shek, que de paso asesina a los comunistas. Y Mao se tiene que ir al campo, arma la guerra popular La guerra prolongada y popular toda la historia. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, o está terminando, está el ejército de Chiang Kai-shek y el ejército de Mao. Y Stalin, que muere en el 53, está vivo todavía, Plantea le la unidad. ordena a Mao que desarme y subordine. Y la URSS desaloja Manchuria, el ejército Fue un rojo, proceso revolucionario muy y se importante. entrega a Chiang Kai-shek otra vez. Y Mao va al frente. Digo, porque los maoístas acá son todos, anda con. Son todos stalinistas. Exacto, sí, los Mao está con Alberto Fernández, los maoístas. Sí. Pero Mao Zedong desconoció a Stalin y tomó el poder en China desconociendo a Stalin. Agarrando los fierros, derrotando al imperialismo, a Japón primero, a los yanquis y al nacionalismo de Chiang Kai-shek. Y bueno, Stalin para vos. con la tripa. Con la tripa del El último último estalino, estalino, colgaremos al último burgués. Vamos, ponga fuerza el Una trotskismo. reivindicación de Trotsky y las 14 toneladas para Stalin. Sí, como sí, corresponde. sí. Bueno, aguante Trotsky, loco. Bueno, si les gustó el programa, ponga la campanita y, Sí, pongan la campanita y compártalo. y compartan, denle manija. Bueno, Porque nos vemos. Hay un video en Prensa Obrera, sí, hay de todo, en Prensa Obrera y todo. Bueno, Sí. un libro. Chivo de libros. De rumbos. De rumbos, mira. sí. Esto para Casanelo y para Policita. Sí, que rumbo no existe. También tenemos las 14 toneladas para vos, Casanelo. Hace falta más tonelada. Se lo sacamos. Nos vemos, chau. Nos vemos el lunes que viene.